Buenas tardes, maestro Marcelino. Le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista. El motivo de la entrevista tiene, pues, el propósito de dar a conocer de una manera amena y de una manera, no quiero decir sencilla, pero sí aproximada a un lenguaje, pues más o menos accesible al público en general, un poco de lo que los especialistas en el campo educativo pues están produciendo desde sus espacios, desde sus posibilidades, el conocimiento que están produciendo en torno al campo educativo, en torno a los procesos educativos. Ese es el motivo o el propósito de esta entrevista, acercarnos, como les decía, a especialistas que nos puedan hablar sobre el campo teórico y el campo práctico en el cual ellos están insertos y desde ahí están generando conocimiento y transformación de los procesos educativos. En esta ocasión, y digo en esta ocasión porque ya hay una serie de entrevistas previas a distinguidos especialistas del campo educativo. En esta ocasión tenemos el gusto de entrevistar al profesor Marcelino Guerra Mendoza, que bueno, en términos generales, para no hacer yo una extensa exposición de su currículum, porque es bastante extensa, podemos decir que es maestro en políticas públicas comparadas por el Flaxo. Es docente e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco y el campo del cual es un especialista es el de política pública y educativa. ¿Estoy en lo correcto, maestro Marcelino? Sí, ¿Algo me Ulises. faltó? No, bueno, ya así como lo planteas, me parece más que excelente para poder aprovechar mayor el tiempo y agradecerles a ti, a la doctora Alicia, la invitación a esta entrevista. Perfecto. Bueno, si le parece bien, una vez que le he presentado profesionalmente, me gustaría que iniciáramos con esta entrevista y quizá podría usted ubicarnos. eh, ¿Cuál es su campo de especialización? Ya anunciaba yo que es la política pública y educativa. No sé si usted desearía profundizar o precisar algo aún más. ¿Cuál es su campo de especialización y particularmente en este momento de su vida profesional, qué es lo que está trabajando? ¿Qué ocupa su tiempo profesional? Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias a ti, Ulises. Pues mi campo actual es el estudio, el análisis de la política educativa. Es decir, hacer un estudio de cómo se plantea, cómo se origina la política, pero que no es nada más un planteamiento técnico, tecnocrático, como se ha ubicado en distintos momentos y en distintos espacios, sino que confluye en ello distintas instancias, actores de carácter político que, bueno, pues ya al estar interactuando entre estos especialistas, investigadores, pero también cuando se lleva al territorio de la política, que es la manera en cómo se van construyendo las acciones. Lo que me interesa mucho es el ubicar cuáles son los problemas, cómo se han construido, de qué manera se han configurado y cuáles son las distintas aristas que van haciendo estos planteamientos. La mayor parte de las veces de manera gubernamental, a partir del propio sistema educativo nacional, es como se plantea lo que generalmente en cada sexenio es lo que se va a desarrollar como política educativa, qué es lo que va a orientar. Y esto viene bajando desde lo que está planteado en el artículo tercero constitucional,
Y se supone entonces que la política es la forma estratégica en la que se va a plantear la manera de concretarla en los distintos escenarios, instancias, sean del propio sistema educativo nacional, desde las propias subsecretarías, desde las propias zonas escolares, por ejemplo, en educación básica, hasta llegar a la escuela. Pero, pues esto tiene que pasar por lo que en las distintas instancias se comprende, como estos planteamientos desde el artículo tercero hasta esta forma en que se plantea concretarla para lograr atender, enfrentar, confrontar las problemáticas que le dieron origen. Entonces, cuando incursiono en este panorama, en este estudio, pues voy viendo desde el artículo tercero constitucional qué es lo que se está planteando, cuáles son los cambios que se podrían establecer entre una reforma del propio tercero constitucional en distintos periodos y lo que actualmente se está determinando. Por ejemplo, el actual, que viene del 2019, que supuestamente reformó el de 2013, el tercero constitucional, pues está planteado ahora no con el nombre, el concepto de calidad educativa, pero sí de excelencia. Es un concepto todavía más de las de acá, digamos, que el de calidad, pero haciendo el rastreo y el estudio, como ejemplo de lo que a lo que me dedico, voy viendo que es un planteamiento muy similar que manifiesta una continuidad de lo que venía configurándose como la reforma 2013 que se le llamó neoliberal. Pero entonces, en la 2019, que supuestamente es reformado por un gobierno de la Cuarta Transformación, que la democracia, que va a atender las exclusiones, que va a atender la discriminación, que va a atender distintas carencias de la población, con el concepto de excelencia, pues lo que se hace es regresar a lo que se venía planteando como calidad. Y de ahí entonces empezar a analizar cuáles son las estrategias que se están planteando. Los organismos que van a echar a andar, por ejemplo, en la 2019 se planteó el sistema de mejora educativa que acaba de desaparecer. Lo acaban de desaparecer porque no rindió ningún fruto y está demandado porque hubo un gasto público impresionante. Y también el sistema para maestras y maestros que sustituyó al Instituto Nacional de la Evaluación, pero las evaluaciones no desaparecieron. Entonces, se trajo a cuenta conceptos como la revalorización del magisterio, pero pues vemos actualmente que es más bien la desvalorización del magisterio. Los vemos hoy en día en manifestación, en demanda, en marchas, en un paro reciente de 72 horas y programado un paro indefinido porque están demandando, entre otras cosas, la derogación de la reforma educativa 2019. EPN, Enrique Peña Nieto, AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Ya le dieron al clavo, le dieron al centro de esta continuidad, que es lo que he venido trabajando junto con la doctora Lucía Rivera Ferreiro y el doctor Roberto González Villarreal, que es lo que nos hemos dedicado desde el 2014, 2015 a este análisis y le hemos seguido la pista a todo ello. Pero ahora que están los maestros en las calles, es un poco lo que decía al principio, cómo es que no es por una determinación gubernamental que las cosas van a suceder.
tiene que pasar necesariamente por las distintas instancias, actores, y esto demanda un análisis y una comprensión de cómo es que se está percibiendo, identificando, qué es lo que se está entendiendo, cómo se está comprendiendo y qué es lo que se está haciendo finalmente. Cuando vemos a los profes en la calle, a las maestras y maestros de educación básica, pero se están incorporando maestros de media superior y no digamos de superior, porque el sexenio anterior fue desastroso para todos los niveles educativos, cuando suponíamos todos que iba a ser un sexenio de recuperación no solamente del sentido social de la educación, del sentido cultural, sentido económico, sino de este sentido del trabajo educativo que desarrollamos en distintos niveles, en las distintas subsecretarías e instancias, universidades, escuelas de bachillerato, de educación básica, de preescolar e inclusive de educación inicial, porque está planteado en el tercero constitucional la obligatoriedad y gratuidad de la educación desde inicial hasta superior. Esto si sucediera, no tendríamos motivo de analizar y de comprender, pero no pasa porque suceden muchas otras cuestiones. ¿Cuál es el trabajo que realizamos? Bueno, pues desmenuzar, descomponer, desmembrar los planteamientos para irlos ubicando en sus distintas partes junto con lo que está pasando propiamente en el territorio y escenario educativo de los distintos niveles. Y entonces ahí vemos que hay distintos momentos en que la política, aun como está planteada de una manera, dirían muchos, es que con esto vamos a salir de la crisis, pues cuando lo vemos que está, cuando pasa hacia los actores, pues es lo que necesitamos comprender, cómo es que lo están entendiendo, cómo es que lo están visualizando y qué es lo que se está haciendo en la práctica cotidiana. Y bueno, esto implica entonces lo que es el motivo del estudio del momento actual en el que me encuentro, de la política educativa, porque la política tiene que ver con esta interacción entre distintos actores, este intercambio, estas transacciones de sentidos, significados que se hacen a partir de un planteamiento político de lo que se supone tendría que suceder. Al no ser de ese modo, uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿O por qué se hacen las cosas que siempre se han realizado? Por ejemplo, ahora, aunque se dice que no estamos en el enfoque de competencias, pedagógicamente hablando, todas las planeaciones que hacen los maestros y maestras, y así se los exigen las autoridades educativas, es a través de competencias. Entonces, tienen que lograr aprendizajes. ¿Y cómo logran los aprendizajes? Pues realizando toda una serie de planeaciones que tienen que ser de manera conductista para que puedan suceder. Y luego se había dicho que no iba a haber evaluación en los estudiantes, cómo constatan una calificación en una boleta que pretendieron quitarla, pero los padres de familia lo que esperan es una calificación de sus hijos que no sea reprobatoria, que sea aprobatoria, pero que le vaya acreditando grado tras grado escolar y para ello tienen que ir trimestre tras trimestre poniendo evaluaciones. Pero a los maestros ahora, por ejemplo, les exigen que tengan que hacer evaluaciones, no solo la calificación del número, sino evaluaciones por cada uno de los estudiantes de manera cualitativa, les dicen, ¿no? Qué interesante, y dice uno, pero imagínate 50 estudiantes
en secundaria, 40 en primaria, y los maestros de secundaria tienden hasta 5 grupos, y entonces 250 o 300 reportes de esa naturaleza, pues ¿a qué horas? ¿No? Entonces, todo esto es motivo de análisis y de estudio. Exacto. muy claro, profesor Marcelino. Muchas gracias por eso. Eh, Recapitulando un poco cómo inicié esta entrevista, simplemente para quienes se van sumando a ella, recordar que el propósito de platicar con estos especialistas y el día de hoy con el profesor Marcelino es este esfuerzo de difusión, de comunicación que AIDU México, a través de su canal AIDU al aire, intenta llevar, acercar este tipo de contenidos a la mayor cantidad de población posible, haciendo uso de pues las redes sociales, en este caso de YouTube. Eh, Profesor Marcelino, nos comentaba que en algunas de las varias definiciones que nos dio acerca de la política, y lo hizo en función de precisarnos qué es en lo que consiste su quehacer profesional, qué es lo que está hoy en día trabajando y estudiando, nos decía que la política es la manera en la cual se van construyendo las acciones, y que básicamente el estudio que hoy en día está realizando parte de las modificaciones o reformas que han habido sobre el tercero constitucional. Nos señalaba la de Peña Nieto, la de López Obrador, pero que como tal el análisis no se circunscribe o no se limita o reduce a ver qué cosa es lo que hoy dice el tercero constitucional, sino sobre todo las implicaciones que el tercero constitucional tiene en la vida, en la práctica cotidiana de los agentes educativos, profesores, estudiantes, padres de familia, directivos, comunidad educativa en general. Eso es una definición muy profunda y muy amplia de lo que es hacer política educativa, y no se diga, por lo tanto, de la implicación que pedagogas y pedagogos y pedagogues tienen como responsabilidad en torno al estudio de estas prácticas cotidianas, y por tanto a esta relación que hay entre pedagogía y política, o pedagogía y política educativa. Eso me hace pensar su definición o lo que nos está explicando profesor Marcelino, pero yo quisiera preguntarle por qué hoy en día, hablo desde mi ignorancia, pensamos que hacer política es hacer política partidista. ¿Por qué pensar en política educativa nos hace pensar en partidos políticos y nos hace pensar en la política del PAN o en la política de Morena o en la política del PRI, y nos quedamos circunscritos a eso, a pensar la política educativa como un desprendimiento de la política partidista, y no pasar a esto que caracteriza su quehacer de investigación y quehacer profesional, que es el estudio de esas acciones en la vida cotidiana, de esas prácticas, producto de reformas por ejemplo, en este caso al tercero constitucional? ¿Qué está pasando con esa reducción comprensiva, semántica y comprensiva o simbólica que tenemos con respecto a la política, profesor? Yo te comentaría al respecto, Ulises, el hecho de, y mira, yo como me presentaste, vengo de política pública comparada en Flaxo, Ujú. y ahí en la formación durante el posgrado tiene que ver con el ciclo de la política educativa. Entonces, uno se forma en Flaxo, por lo menos esta maestría de política pública comparada, en toda esta perspectiva. Y todos los autores y todos los planteamientos tienen que ver con el ciclo de la política educativa. Este ciclo tiene que ver con supuestamente un diagnóstico, un diseño, una implementación, un seguimiento y una evaluación de la política. Es el ciclo. Son cursos de acción, pero cuando se está eh, partiendo del Estado mexicano y hay un gobierno que es el que gana las elecciones, hoy en día hemos llegado a la perversión hasta de confundir
Estado y gobierno. Pensamos que el Estado mexicano es el gobierno de Morena. Y no, pero se han dado muchas confluencias para que esto suceda. Entonces, cuando la Ejecutiva Federal plantea, el Estado mexicano está hablando de su Estado y de su pueblo. Y entonces parece que todo es lo mismo. Y no, porque el Estado tiene sus tres poderes: el legislativo, ejecutivo, el judicial y la Suprema Corte, se supone. Y tiene que ver con todo lo que la población requiere, necesita, cuáles son las problemáticas. Pero cuando hay un proceso de elecciones, entonces el gobierno en turno que las gana, pues no se contiende por cambiar nada más la percepción social, cultural y económica de las personas. Es un presupuesto impresionante lo que se va a manejar durante 6 años y es un dinero que se va a ocupar en distintas esferas de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa para determinar cuáles son los problemas educativos que se van a atender durante ese sexenio? Son los que construye ese grupo político que ganó la elección, porque es el que tiene en sus manos el manejo presupuestal de 6 años y el que va a determinar en qué lo va a ocupar. Hoy solamente nos dicen, como siempre nos han dicho, los problemas son estos y se va a invertir en esto y vamos a lograr esto. Y entonces es lo que se lleva a cabo. El ciclo de la política entonces tiene que ver ahí con que, ¿cuáles fueron los diagnósticos que determinaron los problemas educativos que se iban a atender durante ese periodo? ¿Cuáles son las estrategias que se van a seguir para atender esos problemas? ¿De qué manera se van a atender? Es decir, cómo se van a implementar. Y luego cómo se va a hacer un seguimiento y cómo se va a hacer una evaluación. Todo tan en el ciclo de la política educativa, de la política pública, de estos cursos de acción, pues todo, aunque se hable de un ciclo, es muy lineal. Pero esto no sucede. Entonces, yo, con la formación que traigo, pues puedo analizar el ciclo de la política de ese modo, pero cuando me empiezo a involucrar en otra manera de abordar los problemas, empiezo a identificar que esos problemas fueron construidos con base en pugnas de miradas distintas, de formas de ubicar la educación de manera diferente, de comprenderla. Por ejemplo, en la de Peña Nieto, cuando se establece la calidad educativa como el eje del artículo tercero constitucional, tenía que ver con el mayor logro de aprendizajes en los alumnos que tenían que ser evaluados a partir de distintas pruebas estandarizadas. Pero para lograrlo tenía que existir un maestro idóneo que tenía que ser evaluado en 4 momentos de su vida profesional para que entonces diese los resultados con los estudiantes de estas pruebas estandarizadas. Ese concepto de calidad lo tendríamos que ubicar de dónde viene, y es de corte neoliberal. Entonces, ¿por qué? Porque en el mismo tercero constitucional 2013 se decía que lo que se iba a lograr con ello era un nuevo capital humano. El capital humano considerado como el altamente competente que iba a desarrollar las acciones que el mercado le podía exigir. Entonces todo estaba encaminado a que el máximo logro de aprendizajes tenía que ver con que las capacidades y habilidades de los estudiantes se formaran en ese terreno para cuando egresaran, se insertaran de una manera, pareciera ser muy fácil,
al mercado laboral. Pero el mercado laboral no es el que podemos encontrar a la vuelta de la esquina, sino el que empieza a exigir mayor rendimiento, mayor horas de trabajo, menos salario, menos prestaciones, mayor superexplotación, que te tengas que llevar tu trabajo a casa para que cumplas con lo que te... Todo eso es lo que se va aprendiendo en la escuela. Entonces, el máximo logro de aprendizaje será acreditar las pruebas estandarizadas, pero en su subjetivación de todo esto, lo que tenía que ver era que aprendieras las formas de cómo tenías que desarrollarte posteriormente. Y empezó a surgir el mérito, que tenías que ser individualista, porque tenías que ser muy competitivo, todo por tu propio esfuerzo, todo porque tú te dotaras de herramientas tecnológicas, porque fueras a cursos y entonces se empezó a llenar todo ello de mayores competencias para el aprendizaje de los estudiantes. Todo esto, entonces, cuando sucede y se reforma el artículo tercero constitucional 2013, te lo voy a contar, seguramente ya lo sabes, pero quien subió a tribuna en aquel entonces, porque era del Pacto por México, del PRD y junto con el PRI y el PAN fue Mario Delgado, el actual secretario de Educación Pública, a defender el concepto de calidad, a decir que era fundamental y que la evaluación de los maestros tenía que ser permanente para que cumplieran con lo que estaba establecido en el tercero constitucional. Entonces, se vino toda la andanada de evaluaciones para los profes. En 2014, toda la movilización del magisterio fue porque si no eran declarados idóneos, corrían el riesgo de perder su empleo y fueron llevados a fuerzas a la evaluación. ¿Qué era? ¿Que fueran declarados idóneos? Pues sí era un punto, pero en el fondo lo que pretendieron y lograron es que el maestro se subjetivara y entonces ahora pueden responder a cualquier requerimiento de la autoridad educativa ya sin pasar por una reflexión, por un análisis y una comprensión. Hoy en día tienen que hacer mucho más cosas que las que hacían en el 2014. Y no solo en la escuela, sino llevar trabajo a casa, porque no les da el tiempo. Entonces, todo eso, si lo vemos desde el ciclo de la política educativa, pues no sucedió. Pero sí sucedió lo otro. Cuando tú me preguntas por qué se mira todo con se ve con este lente partidista, porque depende mucho de esa perspectiva de planteamiento que se hace en un primer momento, los problemas que se van a atender, pero es lo que va conformando la agenda pública que se va a discutir en el legislativo. Esa agenda se va priorizando, se va determinando y se va diciendo cuáles son los problemas que primero se van a atender. Entonces se entra en el debate legislativo, se forman las comisiones y quien tiene mayoría, pues como ayer, salió limpio Cuauhtémoc Blanco, cuando es acusado de intento de violación. Y ahí la cobertura del grupo partido Morena, de las mujeres, hace la función partidista, pero tienen la mayoría en el legislativo. Imagínate una acción así en cuestión educativa, cuando tienen que sacar adelante estos problemas son los que vamos a atender. Este recurso es el que se necesita para atender estos problemas y estas acciones las vamos a echar a andar. Hoy en día, el mismo Mario Delgado
lo que está promoviendo son competencias para mejorar la utilización de inteligencia artificial en los estudiantes. Esperamos ahora que, que no, que como es Mario Delgado, lo que se va a hacer ahora, pues es aventar toda esta andanada de la importancia de la inteligencia artificial en educación actualmente y todo mundo trabajar de ello y todo mundo a comprar no solo dispositivos ya, sino los software que permitan trabajar sobre de ello y entonces todo mundo a la inteligencia artificial. ¿Esto a dónde nos lleva? A las competencias del mercado que se tienen que aprender desde la escuela. Y el tercero constitucional no dice nada de eso, ¿eh? El tercero constitucional plantea otra cosa, el actual, el 2019. Y hay un plan de estudios 2022. ¿Y dónde quedó? ¿Quién sabe dónde está? No Justo hay un diagnóstico de en qué se quedó el sexenio pasado y qué es lo que se va a hacer ahora. Ah, pero uno escucha al secretario de Educación flamante y entonces dice, no, pues ahora vamos a otro lado, ¿no? Entonces, desde las escuelas, como cuando la pandemia, ¿no? Cuando el confinamiento, ahora que estamos en la entrevista, pues estamos utilizando lo que dejó el confinamiento. Pero tenemos los recursos. Pero cuando inició, las la, maestras de preescolar y de primaria y secundaria tenían que hacer su escenario escolar desde su casa, su sala, su recámara, su cocina, para que los estudiantes se motivaran y estuvieran presentes. Pero, ¿qué fue lo que aprovechó el sistema educativo? Pues seguir trabajando en línea. Ahora viene la otra andanada, ¿no? Esto entonces ya no se, sí se podría ver desde el ciclo de la política educativa y te podría decir, como muchos lo dicen, la 4T está fracasando en materia educativa porque los resultados de aprendizaje no son los idóneos, pero no son los idóneos desde un punto de vista tecnocrático y técnico. Si se va a entrar a PISA otra vez vamos a quedar abajo de la media. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto cultural formativo, que es el currículo, no es por solución de problema, es por contenidos. Y las pruebas de PISA están elaborados para solucionar problemas, para resolver problemas. Entonces, a cualquiera que le pongan ese examen, no es el proyecto cultural en el cual se ha formado. Pero ya movieron todo eso y el plan de estudios del 2022, pues ya trabajaron un buen rato las maestras con ejes articuladores, con campos formativos, con un perfil de egreso, con un programa sintético y uno analítico y proyecto de escuela y proyecto de aula y proyecto comunitario. Y viene PISA y pues otra vez. Entonces, ahí los resultados o sea, la andanada de quienes fueron titulares en el INE el sexenio pasado, ahora van en contra de lo que no se ha hecho y no se ha logrado, ¿no? justo eso iba sobre lo que nos está comentando, iba encaminada a mi tercer pregunta, pero creo que usted la ha estado desarrollando. Y si mi lectura es aproximadamente adecuada, el estudio que usted ha hecho con respecto a las reformas al tercero constitucional, especialmente esta del 2019, donde nos pues exponen a la nueva escuela mexicana, la pregunta que yo le iba a hacer tenía que ver con ¿qué
¿qué tendencias veía usted en el gobierno de la nueva presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué tendencias veía en el campo educativo o inercias de esta nueva escuela mexicana? Usted ya apuntaba a la desaparición de USICAM, la desaparición de Mejor Edu, que de alguna manera venían también articuladas en cierta forma con la nueva escuela mexicana. Ya apunta la cuestión de Mario Delgado, el perfil político que se le conoce a este personaje. Entonces, no sé si usted esté de acuerdo con mi lectura, que lo que estamos viendo es un desdibujamiento de la nueva escuela mexicana en el gobierno de Claudia Sheinbaum, a propósito del nuevo secretario de Educación. No sé si podría pronunciarse un poco al respecto y de una vez plantearle la siguiente pregunta. Yo he percibido que usted ha estado siendo entrevistado, considerado con respecto a las circunstancias en las cuales se encuentra la Universidad Pedagógica Nacional en este momento, circunstancias de índole laboral, académica, vaya, en general la UPN. Usted es un profesor, es docente investigador de esta institución y ha venido haciendo, pues ya de larga data, un seguimiento a estas reformas. Es en lo que consiste su quehacer profesional, según nos lo ha estado exponiendo muy claramente. Yo quisiera preguntarle sobre las condiciones para el ejercicio de la investigación que usted tiene, que usted vive experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el futuro? Las circunstancias. Y como le decía, si puede pronunciarse también un poquito al respecto sobre mi interpretación sobre el desdibujamiento de la nueva escuela mexicana en el gobierno de Claudia Sheinbaum a propósito del secretario de Educación que tenemos, para finalmente hacer una última pregunta después de esto. Sí, Ulises, como no, es muy, muy interesante tu planteamiento de la nueva escuela mexicana. Pues sí, podría apreciarse cómo se va desdibujando de los planteamientos que se han hecho, pero primero yo diría, habría que ubicar desde qué perspectiva de escuela mexicana nos estamos refiriendo, porque hay como tres versiones de la nueva escuela mexicana, ¿eh? Debo decirte que la que está en la ley y la que está rigiendo completamente es la que dejó establecida Esteban Moctezuma Barragán, primer secretario de Educación de la Cuarta Transformación. Una primer contradicción fenomenal fue que el presidente de eh, educación en TV Azteca, un, un empresario, un brazo derecho de Salinas Pliego, ocupara el cargo de secretario de Educación en en un gobierno democrático de transformación. Entonces, ¿qué es lo que hizo Esteban Moctezuma Barragán? Pues definió y dejó establecido lo que tendría que ser la nueva escuela mexicana. Y se plantea como que tiene que buscar el beneficio y el bien de de las y los estudiantes, jóvenes y adolescentes, en el máximo logro de aprendizajes. La definición de calidad educativa que te decía de Peña Nieto hace un momento está planteado tal cual para la nueva escuela mexicana de Esteban Moctezuma Barragán, pero es la que está en la Ley General de Educación. Artículo 21, 24. Ahorita se me fue, pero ahí está. Esa es una versión. Si vamos a otra, fueron tres secretarios de educación. Llegó Delfina Gómez, que ahora es gobernadora del Estado de México, y solamente llegó a decir que iba a continuar lo que Esteban Moctezuma había dejado.
pero le tocó la pandemia. Y entonces vino todo el confinamiento y ya estaba echado a andar. Aprende en casa uno y aprende en casa dos. Cuando estaban terminando, que los dejó Esteban Moctezuma, llegó Delfina Gómez. Pero ahí traía otra mirada en cuanto a lo que la nueva escuela mexicana tenía que ver, pero pasó sin pena ni gloria. Y al último tramo del sexenio obradorista llegó Leticia Ramírez, que había sido participante, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la primavera magisterial de 1989. Pero después ocupó un cargo de estar en los asuntos de la presidencia, atendiendo para saber qué es lo que pasaba y qué es lo que no pasaba. Pero fue designada secretaria de Educación Pública. Ahí, ¿qué es lo que se terminó de cuajar? El plan de estudios, los libros de texto, que aquí podemos ubicar otra versión de la nueva escuela mexicana que tiene que ver con quien promovió los libros de texto desde el 2021, Marx Arriaga, que con un enfoque completamente distinto planteó un nuevo marco curricular y después el plan 2022. Pero esto chocó en mucho con las instancias de la propia SEP y quienes estaban en su interior trabajando para ello. Fueron llamados distintos profesores, distintos actores educativos a ocupar instancias. Llegaron a estar ahí presentes docentes de la Universidad Pedagógica Nacional que habían sido militantes de la CENTE también, pero llegaron con otra óptica distinta a Marx Arriaga. Xóchitl Moreno, Carlos Ramírez y otros tantos. Entonces, esto entre la SEP, la pugna, estaba al interior y los que pagaban el pato eran los profes, porque se les mandaba y se les mandaba cambios de actividad cada vez que se ocurrían cosas nuevas. Pero cuando el plan de estudios estaba por concretarse, llamaron a los especialistas en pedagogía y didáctica, Ángel Díaz Barriga, Rosa María Torres, la actual rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, a hacer un trabajo de presentación, pero también de lo que Díaz Barriga fue diciendo como programa analítico. Esto ya chocaba completamente con lo que Marx Arriaga estaba diciendo y la nueva escuela mexicana tomó otra perspectiva. Pero estaba mejor Edu, que su primer dirigente, quien estuvo a cargo, Telvina Sandoval, también de la Universidad Pedagógica Nacional, teniendo asignado muchísimas acciones que tenía que desarrollar, no solamente en la escuela, sino en el sistema educativo nacional. No se realizó ese trabajo. Otra perspectiva de la nueva escuela mexicana. Entonces, UCICAM, otra instancia. Y habría que ubicar muy bien estas dos cuestiones, UCICAM y Mejor Edu, porque en el tercero constitucional 2019 son los dos sistemas pilares que van a llevar a cabo todas las acciones para combatir las exclusiones desde la educación, que es el planteamiento que están haciendo, en un nivel de excelencia mayor. Ahí es donde se descompone. Entonces, el desdibujamiento que tú planteas de la nueva escuela mexicana viene desde atrás, desde antes. Ahorita, con Claudia Sheinbaum Pardo, pues lo que está sucediendo es que en sus planteamientos de campaña,
lo que siguen diciendo es que se van a regir por los planteamientos de la nueva escuela mexicana. La van a fortalecer, pero eso les sirve de manto sagrado para hacer mil cosas. Ya te decía lo que Mario Delgado está planteando de la inteligencia artificial. Tiene que ver con, pues, otra cuestión que tiene que también ser ubicada, pero no hay un diagnóstico en qué nos quedamos el sexenio pasado y qué vamos a ocupar, en qué nos vamos a dedicar para partir de ahí y hacer lo otro. La actual presidenta lo que planteó desde campaña fue que se iban a ampliar las horas de clase en las escuelas, el tiempo escolar. Y entonces, cuando López Obrador se canceló el programa de escuelas de tiempo completo, que los niños estaban hasta las 4 de la tarde, pero comían ahí. Ahora, ¿qué se va a hacer? Ah, pues las maestras tienen que hacerle de enfermeras, de doctoras, de nutriólogas, de psicólogas, porque a los niños se supone, aparte de educación artística y educación física, se les va a dar. Y pues, porque hay problemáticas realmente muy fuertes en las escuelas de educación básica. Uno de ellos es la obesidad infantil. Tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Y esto lo quieren reducir con quitar la comida chatarra y mejorar los hábitos alimenticios. A ver, con eso se resuelve la obesidad infantil si no hay recursos para comer otra cosa que no sean alimentos procesados. Entonces, son cuestiones que están. Pero la nueva escuela mexicana, entonces, ¿dónde queda ahora? ¿Qué se va a hacer? Se va a dotar de equipos de computación a las escuelas y luego los tiempos escolares. Ya se quitó el examen de ingreso al bachillerato. Ah, pues está bien, qué suave, ¿no? Ya todos pueden estudiar, pero ¿en dónde? ¿Qué maestros los van a atender? Ah, que las secundarias del turno vespertino se van a abrir como preparatorias. Y luego la infraestructura, que es lo mismo, dos bachilleratos va a haber, uno nacional y uno tecnológico. Y van a salir con un diploma los estudiantes. Y luego, a la universidad o ya a trabajar o qué va a pasar. Entonces, todo esto supuestamente por la nueva escuela mexicana, pero no se quita de la Ley General de Educación la definición que dejó Esteban Moctezuma Barragán. Y eso va a servir para que entonces este desdibujamiento que tú planteas se vaya concretando cada vez más, pero se vaya ampliando, vaya sirviendo para muchas otras cosas. Porque es un concepto así como cuando vamos a formar a un sujeto colectivo, ¿qué es lo que se decía en el nuevo marco curricular? Pues todos, sí, ya con eso rompimos la colonización, vamos a ser decoloniales. Tú nada más da una vuelta a las noticias de educación básica y hay muchísimas problemáticas, muchísimas situaciones que no son atendidas como deberían de serlo, pero pues sirve para muchas otras. Entonces, pues ahí yo diría que eh, sería importante que dijeran qué va a pasar con el Plan de Estudios 2022, qué va a pasar con los libros de texto, qué va a pasar con los proyectos que están planteados y de qué manera se van a atender las problemáticas que tenemos encima. Entonces, si eso estuviese claro, pues ya no lo dejaríamos en la inercia que no se hagan las cosas. Ya sabríamos que se va a hacer algo más, pero dependen mucho de lo que vayan siendo ocurrencias. Ahorita está un problema muy fuerte que tienen que resolver los maestros
están en la calle demandando y protestando condiciones laborales. Y esto es muy fuerte también, porque venimos de un paro de 72 horas y viene uno indefinido que está planteado en derogación de la ley del ISSSTE. Pero antes estaba planteado la derogación de la reforma educativa EPN-AMLO y USICAM también. Se dijo que se iba a trabajar conjuntamente para un nuevo sistema de permanencia y de ingreso en los maestros. Eso no cambia lo que era USICAM. Van a quitar el nombre, pero no va a cambiar las cosas. Entonces, es un planteamiento que se requiere y hay política de la política educativa y lo tenemos que ir analizando. Y bueno, no Muy sé bien, si me estoy extendiendo demasiado, pero con la otra pregunta de la pedagógica, pues nada más te diría que en este sexenio que pasó y los meses que llevamos del actual, el deterioro en la universidad cada vez está siendo mayor, porque quien está al frente, Rosa María Torres Hernández, pues no ha tenido una gestión institucional que potencia la universidad hacia el sistema educativo. El sexenio anterior estuvimos en los documentos normativos oficiales. Íbamos a ser institución punta de lanza. En los actuales ya no aparece. Y entonces, todo ello a través y a razón de qué? De que quien está al frente ha mirado para un prestigio personal y una situación individual, pero no institucional. Hay mucha experiencia en la universidad para el trabajo con las y los maestros, con las y los estudiantes, padres, madres de familia, escuelas, porque el trabajo en la universidad se ha realizado de ahí. Lo que hacemos nosotros en investigación, lo tenemos que hacer no en un marco completamente institucional. Así es como nos presentamos y nunca vamos a decir que no somos de la universidad, al contrario, somos trabajadores de la educación de la Universidad Pedagógica Nacional, pero tenemos que hacerlo de nuestro gusto, de nuestro propio interés para seguir trabajando, porque al interior de la universidad cada vez las condiciones han sido deplorables. profesor Marcelino, le agradezco mucho que haya redondeado justamente su participación a propósito de la última pregunta. Y bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a terminar hasta aquí la entrevista. Yo le agradezco mucho pues que haya tenido la disposición de otorgárnoslas. Aidu al aire está muy agradecido con usted por tomarse este tiempo y creo que se ha cumplido, se ha conseguido el objetivo de que un especialista de una manera muy amena, muy clara, nos aproxime a algunas de las problemáticas educativas y de los conceptos, muchas veces que parecen tan abstractos, los ha hecho muy comprensibles, bueno, para una mayor cantidad de población. En ese sentido, insisto, creo que se cumple el objetivo de esta entrevista. Le agradecemos mucho, personalmente le agradezco mucho, Aidu le agradece mucho y bueno, de esa manera concluiríamos con la entrevista. Muchas gracias y que tenga usted una buena tarde, una buena noche. Gracias, Ulises, a ustedes, a la doctora Alicia por la invitación, a Edu, y pues estamos Estamos. con mucho gusto cuando se vuelve a invitar, aquí estaremos. Te Muchas agradezco mucho. gracias. Al contrario, muchas gracias.